en lo que harás de mí. Abre tu Biblia, Lucas capítulo 8, versículo 18. Mantente en pie para leer el pasaje. Lucas capítulo 8, versículo 18. Y vamos a ver cuál es la pregunta. Repita conmigo la pregunta. Lucas 8, 18. Y dice así la palabra de Dios, dice: os digo que pronto les hará justicia. Yo quiero que entiendas el contexto. Es una viuda que está pidiéndole a un juez injusto. Diga conmigo, injusto. Estaba pidiendo a una situación imposible que se tornara en posible. Y le estaba pidiendo justicia a un juez injusto. No se puede. Es como pedir que un mentiroso hable verdad. Estaba pidiéndole justicia a alguien completamente injusto. Les quiero poner un paralelismo. Pero es como pedirle al diablo que te salve. Diga conmigo, no se puede. Dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, y aquí va la pregunta. Diga conmigo la pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Esta es la pregunta que Dios te hace hoy. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Jesús? Y nos sentamos. Miren, vivimos en un mundo. Lucas 8, 18. 18:8, tranquilos, no pasa nada. No sé si ustedes lo saben, pero yo tengo dislexia. Cambio los números. Cuando era directivo en una empresa, me recuerdo que una vez tuve que hacer un presupuesto para un carguero lleno de ropa de moda para las grandes marcas de Estados Unidos, y me equivoqué con los números. Y cuando te equivocas en cifras de 500, 600 mil euros es un problema. Cuando te equivocas en 40, en vez de decir 45, dices 54 euros, no pasa nada. Pero cuando esos presupuestos son presupuestos que tienen cifras tan fuertes, necesitas un milagro. Así que a mí me ha pasado de todo con los números. Suelo verificarlos una y otra vez, pero aún así es Lucas 18:8. ¿De acuerdo? ¿Me han perdonado? Y si no me perdonan, vuestro Padre Celestial no les perdonará. Lo dice la Biblia. Déjenme hablarles algunas cosas, comenzar con algunas cosas serias que son importantes, ¿de acuerdo? Pero vivimos en un mundo donde es muy difícil encontrar fe. Encontramos religión, pero no fe. Es diferente. Se promueve la esperanza, la felicidad, el placer, el amor, como el hombre lo entiende, pero no la fe. De hecho, hablar de fe es peligroso. Donde quiera que yo he hablado en plataformas políticas, y me ha tocado hacerlo en diferentes lugares, en la alcaldía, en la diputación, aún en el Parlamento Europeo, en muchos lugares, siempre te piden que no hables de fe. Puedes hablar de cultura, puedes hablar de felicidad, pero no puedes hablar de fe. De hecho, hablar de fe cada día se está convirtiendo en algo más peligroso. Tenemos iglesias hoy en día llenas de cristianos, pero no de creyentes. Y es algo que no entiendo, es algo que he estado meditando con esta pregunta, porque yo creo que no se puede ser cristiano si no eres creyente. Porque hay muchos cristianos y yo sigo a Jesús, pero no le creo a Jesús.
Gente que ama a Jesús, que le atrae la figura de Jesús, pero que no le cree a Jesús. Y pensando en esto, me resulta muy difícil creer que puedes amar sin creer. No es posible amar si no puedo creer en la persona a la que amo. No sé si me entienden. Yo amo con todo mi corazón a mi esposa y la creo. Me creo hasta sus mentiras. Y de hecho yo peco de inocente, porque la gente que más cercana está a mí me cuenta historias y yo me las creo, y luego me dicen, si es mentira. Porque tú no puedes no creer a alguien que amas. ¿Es así o no es así? Pero en el mundo cristiano, en el mundo de Dios, en el mundo de la iglesia, nos encontramos gente que dice amar a Dios pero no le cree a Dios. No es posible. Se me fastidian las neuronas pensando esto. O sea, es algo que me fastidia por dentro, y yo he estado meditando y me resulta muy difícil de creer que puedes amar sin creer. Y yo creo que el amor y la fe van tomados de la mano. Que si yo amo a Dios con todo mi corazón, yo le creo a Dios con toda mi mente. Que si yo amo a mi esposa con todo mi corazón, yo le creo a ella, diga lo que diga. Porque el amor y la fe va cogida en la mano. Y eso me lleva a mí a una conclusión de que no se puede amar si no puedes creer. Te lo diría en una frase: yo creo en lo que amo. Yo creo en lo que amo. Va cogido de la mano. Hay un profeta en la Biblia que se llama Habacuc. Uno de los profetas que vive en una de las mayores crisis. Creo que Habacuc, a algunos de la escuela bíblica les toca esta semana, o lo tuvieron ya. Uno de los profetas que vivió en una de las mayores crisis de la nación de Israel, pero fue capaz de enseñar el ingrediente esencial para la vida. Diga conmigo, para la vida. ¿Cuál es ese ingrediente esencial para la vida? Y es la fe. Y él dijo una maravillosa frase que se ha predicado hasta el día de hoy: el justo vivirá por la fe. En otras palabras, aquí va la frase: si no hay fe, no hay vida. Lo que a mí me mantiene vivo, lo que a mí me da vida, lo que a mí me da años, lo que a mí me da el seguir adelante, no es el dinero, no es la felicidad, no es la esperanza, es la fe. Habacuc lo dijo claramente: el que no tiene fe se muere, pero el que tiene fe vive, porque el justo vivirá por la fe. Lo que a mí me da de comer no es el sueldo de mi trabajo, lo que a mí me da de comer es la fe. ¿Alguien dice amén? Dile al que tienes al lado: yo vivo por fe. Pero claro, el problema es que nos cuesta mucho entender esto. Nos cuesta mucho el entender que Dios dice en su palabra que lo único que nos da vida es la fe, que una nación depende de la fe, que una familia depende de la fe, que tu vida depende de la fe, que los negocios dependen de la fe, que todo lo que eres, que todo lo que tienes solamente depende de una cosa, y esa cosa se llama fe. Diga conmigo, fe. El rollo lo tenemos por algo que quiero explicar ahora. Pero fíjate, la degradación del mundo que vivimos es el resultado de la falta de fe. Los países, las naciones, y vemos cómo el mundo, yo no sé lo que ha pasado en los últimos años, pero el mundo se ha revuelto. ¿Alguien se dio la sensación? Yo ayer estaba hablándole a los empresarios y hablando de lo que sueño para esta nación. Y le dije: no puede ser que los españoles aparentemos que estamos perfectamente en nuestras familias y luego matemos a nuestros hijos, a nuestras esposas o a nuestros cónyuges dentro de la casa. Ves la noticia en televisión y la gente le pregunta a la gente de la calle: pues si era una familia fantástica, estaban bien, pero mató a sus hijos, como ocurrió esta semana. Y yo sueño para mi nación que haya respuestas para las familias,
Que la familia no tengan que guardar esos secretos tan sucios, tan horrorosos, tan terribles en el corazón de ellos. Pero todo eso sucede porque hay placer, hay diversión, hay entretenimiento, hay dinero, hay un montón de cosas. Pero hay una cosa que nos está faltando y es la fe. Y el mundo se desmorona porque no hay fe. Tenemos tradiciones. Esta Semana Santa veríamos a gente llevando al Cristo en los hombros. Pero ¿de qué te sirve llevar a Cristo en los hombros si no lo tienes en el corazón? Fe no es una imagen. Fe es una relación con Dios. Y nos ocurre eso. El mundo está como está porque la gente no ha encontrado fe. Tenemos tradiciones, pero no tenemos fe. Tenemos iglesias, pero no tenemos fe. Tenemos denominaciones para aquellos que somos evangélicos. Los bautistas, los pentecostales, los Filadelfia, los wesleyanos, las asambleas de Dios. Tenemos denominaciones, pero no tenemos fe. Y hay algo que el problema es que no hay fe y la gente dice, sí que hay fe, yo veo mucha fe. No, pero déjame aclararte algo, la religión no es fe. Te lo vuelvo a repetir, religión no es fe. Repita conmigo, religión no es fe. La fe no tiene nada que ver con la religión. Y esto es importante. Déjame expresártelo de esta manera. La religión es una adaptación del cielo a la tierra. Y mala en algunas religiones. Es intentar adaptar lo que hay ahí arriba, aquí abajo. Mientras que la fe es la adaptación de la tierra al cielo. No sé si me entienden. Estamos intentando hacer que el cielo venga a la tierra, cuando lo que tenemos que hacer es que la tierra vaya al cielo. Es algo totalmente diferente. Déjenme decirlo, la religión hace a Jesús como nosotros, mientras que la fe nos hace a nosotros como Jesús. ¿Lo entendieron? Es diferente. Totalmente diferente. No, yo sé que Jesús fue como nosotros. No tuvo pecado. Él pasó las mismas tentaciones, las mismas cosas. Pero mi trabajo no es convencerme de que Jesús es como yo. Es que yo me tengo que convencer que yo un día tengo que llegar a ser como Jesús. ¿Se dan cuenta? Cambiamos la inversión de las cosas y por eso no tenemos fe. Y no hay fe porque religión no es fe. Y yo sé que los cristianos odiamos muchas cosas, pero déjenme hacer una barbaridad en esta mañana. Porque yo me recuerdo cuando los hipócritas señalaban a los adúlteros. Y Jesús se daba la vuelta y le decía, hey, el que lo pensó en su corazón, ya que adulteró. Y hay cosas que nos tienen de los nervios y cuidado, yo no estoy a favor de ellas, pero déjenme de explicarle algo. La gente que se suicidan son unos cobardes. Pero todo esto es resultado. Una persona que toma la decisión de suicidarse es porque no encontró fe. La eutanasia, qué barbaridad. Matar a la gente. Entramos en el tema del aborto. Nos creemos Dios, matamos a la gente antes de nacer y los matamos antes de morir. Ese es este mundo. Pero déjenme decirle algo. ¿Sabe por qué la gente aborta? Porque no tiene fe. ¿Sabe por qué la gente practica eutanasia? Porque no tienen fe. Por eso Jesús dijo, hallará fe. Hallará gente que es capaz de pedirle justicia a un injusto. Creo que es muy importante. Y yo sé, la ideología de género, cuidado. Ahí ya nos han tocado las narices, porque el hombre es y la mujer es. Pero ¿saben por qué necesitan hacer la ideología de género? Porque no tienen fe.
¿Me están entendiendo lo que estamos hablando? Y déjeme decir, los robos. ¿Sabe por qué la gente roba? Porque no tienen fe. Las mentiras, ¿saben por qué la gente miente? Porque no tienen fe de que si dicen la verdad van a salir adelante. ¿Y las guerras? Las guerras es un síntoma de una sociedad que ha perdido la fe. El hambre en las naciones es un síntoma de una sociedad que ha perdido la fe. Todo lo dramático y triste que vemos alrededor nuestro solo tiene una respuesta: es que no hay fe. Tenemos que cambiar el pensamiento como lo cambió Jesús, porque todas estas cosas se metieron en la iglesia. Te voy a hablar como te hablaría Jesús. ¿Sabes que en la iglesia hay suicidios espirituales cuando uno decide apartarse y dejar al Señor? Y los suicidas son cobardes. Pero los cristianos que se apartan del Señor, ¿qué son entonces? Toca al que tienes al lado y te están hablando, papá. Me meto la mano un poquito más en la herida. Dile que tienes al lado, te van a fastidiar hoy. Odiamos la eutanasia, pero ¿saben que existe la eutanasia espiritual? Cuando uno huye del dolor porque me ofendieron y no sigue adelante. Hay más de uno aquí que practicó eutanasia. Metemos un poquito más la mano. La dominicana dice: métala, métala. Uy, los abortistas, habría que matarlos a ellos. Pero hay abortos espirituales cuando uno decide no seguir con el plan que Dios ha empezado en su vida. Y tan grave es matar a un bebé como abortar el propósito de Dios que Él comenzó. Porque el que comenzó la buena obra, Él la tiene que terminar. ¿Lo entendieron? Apláudele a Él. Y lo de la ideología de los género. Saben, en la iglesia también hay ideología de género. Cuando un hombre no es el hombre que ha sido llamado a ser, y cuando una mujer no es la mujer que Dios ha llamado a ser, aquí hay ideología de género. Porque te conviertes en un patifeo. ¿Entendieron lo que estamos tratando de hablar? Porque eso, Jesús nos diría eso si Él estuviera aquí a la adúltera. ¿Qué pasa con la adúltera? Tú lo pensaste, y por cuanto lo pensaste, ya adulteraste en tu corazón. Y lo peor de todo es que nuestra forma de combatir esto y los robos. ¿Cuántos de nosotros no le hemos robado a Dios lo que a Él le pertenece porque no teníamos fe para llegar a final de mes? ¿Alguien dice es verdad lo que estoy hablando? No quiero fastidiarte la vida. Ahora te la arreglo en un momento, pero de nada me sirve decirte la verdad si no te la digo completa, ¿vale? Y por supuesto hay mentiras cuando uno no cree la verdad. Cuando yo no creo en la verdad, yo tengo que mentir. ¿Saben qué? La iglesia la tierra se nos muere porque no hay fe. No religión. Hay más de 900.000 religiones y todas apestan. Hasta la evangélica, se lo digo yo que la conozco de dentro. Todas. ¿Ustedes quieren saber a qué huele la religión? Ahora cuando salgan, el vecino de allá ha echado una montaña de estiércol. Se arriman y hacen: a eso huele la religión.
Pero el mundo se nos muere porque no ve fe. Y saben que, iglesia, si queremos salvar esta tierra, vamos a tener que volver a creer más que nunca y volver a tener esa fe que decimos tener. Apláudele a Él, aplaude a Jesús con todo tu corazón. Y esa pregunta de Jesús me tocó fuertemente en esta semana. ¿Hallará fe en esta tierra? Oh, Dios mío, yo escuché esa pregunta del cielo como la estás escuchando hoy. ¿Encontrará fe hoy en tu corazón, Jesús? ¿Hay fe en tu casa? ¿Hay fe en tu lugar de trabajo? ¿Hay fe? No religión, cuidado, esto no tiene que ver con nada de la religión, ¿de acuerdo? ¿Hallará fe? ¿Hay fe en tu casa, papá? ¿Hay fe? ¿Tienes fe en tus hijos como padre? ¿O ya has perdido en tu corazón a tus hijos? Mamá, ¿tienes fe por el cambio de tu esposo? ¿O ya te has separado, divorciado de él? No sé si hay alguien que me ha entendido. Hay gente que aquí puede seguir creyéndole a Dios a pesar de que las circunstancias no estén bien y seguir caminando en el plan y el propósito de Dios, porque saben que no sé si hay alguien que me está entendiendo. Hallará fe en esta tierra. Ahora déjame que te hable algunas cosas de la fe, porque el problema es que no entendemos la fe. La semana pasada les dije somos justificados por la fe, somos validados por la fe. ¿Sabes qué pasa? Que quizá el mundo dice que yo no valgo nada, pero en el momento que yo creo en Cristo Jesús, Él valida mi fe y Él me hace válido para alcanzar lo que yo quiero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso lo aprendí. Pero ¿qué más puedo aprender la fe? Miren, la fe es la moneda del cielo. ¿Saben lo que es la moneda? ¿Saben lo que son los billetes? La fe es la moneda del cielo. En el cielo, la moneda que se usa en el cielo se llama fe. Las cosas las adquieres porque crees. Yo he escrito una frase que se hará en la pantalla. Pero en la tierra quieres algo y lo pagas, mientras que en el cielo quieres algo y lo crees. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es algo que la iglesia tiene que comenzar a darse cuenta, que las cosas de Dios, que las cosas buenas de la vida, que las cosas que valen la pena no se logran con dinero, se logran con fe. Que si tú quieres ver una familia saludable, no tiene que ver con dinero para pagar psicólogos, tiene que ver con una fe sobrenatural en creer que algo va a suceder en tu familia. Que tienes que comenzar a creer que en el cielo Dios te dice: mira, no es dinero, no es penitencia, no es esto, no es lo otro, no es lo demás allá, es fe. Si tú puedes creer, tú puedes adquirir todo aquello por lo que tú has creído. La fe es la moneda del cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Úsala! Miren, cuando tú entregaste tu vida a Jesús, ¿sabes qué depositó Dios ahí? Un fajo de billetes que se llaman fe. Los tienes ya del momento del nuevo nacimiento. Dice que Él nos da una porción de fe a todos aquellos que recibimos a Cristo Jesús. Él quiere decir que nos carga de poder y autoridad. ¿Sabes para qué? Para que en el momento de la enfermedad saques la moneda que se llama fe y dice: si yo pago con esta moneda, voy a lograr un milagro de sanidad. Y saques no sé si hay alguien que me está entendiendo. Mire, la fe es como lo que yo le regalé a mi esposa el día de los enamorados. ¿Vale? Y yo no soy ¿vale? No soy religioso. No me vengan ahora a decir que lo del día de los enamorados es del diablo, porque eso lo dicen algunos hombres para no hacer lo que tienen que hacer durante todo el año. Luego está la famosa excusa de los días de enamorados, que dice la gente: no, si yo amo a mi esposa todo el año. Cazurco, si no lo puedes hacer un día, no lo vas a hacer todo el año. Ahora, no estoy patrocinando el día de los enamorados, ¿de acuerdo? Tranquilo, ¿de acuerdo? Cógete otro día, da igual, pero celébralo. Yo le regalé a ella un libro de cheques. Y le regalé 12 cheques. Y en esos cheques, en cada uno, yo me había inventado algo. Le puse una salida al cine, le puse una noche. Niños se han ido, ¿verdad? Noche de caricias. Le puse ir de compras, porque eso es un sacrificio para mí. No sé si alguno me ha visto en el centro comercial de La Cenia, pero ustedes miren por los bancos que yo estoy en algunos sentado escuchando prédicas con mis auriculares. Pero bueno, aprovecho esos momentos para alimentarme y escuchar cosas, ¿de acuerdo? Pero le escribí un montón de cheques, le dije un día en el spa, otro día en cosas que ella y yo hacemos que no les voy a contar a ustedes, ¿de acuerdo? Y
Y le regalé ese libro de cheques. Entonces, ¿saben qué hace ella? Ella cuando dice, bueno, quiero algo, agarra el libro de cheques y empieza a ver qué quiero hoy. Entonces hay un cheque que pone lo que tú quieras, mi amor. No, es que ella me lo arranca un domingo. El domingo tengo que predicar, tengo que estar en la iglesia. ¿Qué rollo quieres? Termino reventado. Entonces, yo claro. De todos tranquilos. Yo sé que están mal pensando, pero y ya han pecado en su corazón. Más vale que se arrepientan. Y yo sé que algún listo me va a decir que la fe es como la Viagra que tomó Abraham para dejar embarazada a Sara, ¿verdad? Porque, hey, escúchame, varón, la fe es como la Viagra. Yo sé que algunos ya van a sacar esto de contexto, pero usted vaya a leer, dice la palabra de Dios, luego lo vamos a leer, Hebreos capítulo 11, dice, por la fe, siendo Abraham de 100 años, dejó embarazada a Sara. Si eso no es Viagra, ¿qué es? Y mientras algunos de ustedes van a la farmacia medio avergonzados a comprar esas cosas, todo lo que tienes que hacer es llegar a casa y decir, yo creo que puedo porque... Escuchen, lo que he dicho está en la Biblia. ¿Alguien dice amén? Bueno, vamos a lo que vamos, déjenlo otro. Yo tengo esos cheques, pero déjenme decirte, o sea, ella tiene esos cheques, ¿de acuerdo? Déjenme decirle una cosa, cuando tú naciste, Dios te regaló un libro de cheques. Te regaló un cheque para el día en que alguno de los tuyos se pone enfermo. Te regaló un cheque para los días en los que te puedan echar de tu trabajo, que no sepas lo que va a pasar. Tienes un cheque ahí dentro. Te dio un cheque para esos días donde te sientas completamente solo, abandonado. Te dio un cheque para esos momentos donde uno parece haberlo perdido todo y lo que no se da cuenta es que Dios lo está recargando con algo. No sé si hay alguien que me está entendiendo. El momento que recibiste a Cristo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Saca los cheques de la fe y comienza a creer que la moneda que hay en el cielo se llama la fe. ¿Cuántos dicen amén? Apláudele a Él. Gloria a Dios. Ahora, la semana pasada aprendimos algo de la fe y esa pregunta, yo quería hablarles hoy de la compasión, quizá lo haga la semana que viene, pero el Señor me dijo, vuelve a provocarles con el tema de la fe. Quiero que aquí se respire fe en la iglesia. Quiero que la gente aquí crea cosas para ver milagros sorprendentes. Quiero que comencemos a darnos cuenta que si hay un lugar de fe en España va a ser este. Va a ser un lugar donde se vea la gloria de Dios. Miren, la fe no se puede apresar. La fe no se la puede encadenar ni se la puede enjaular. Tú no puedes guardarte la fe escondida, porque la fe no tiene capacidad para permanecer apresada o enjaulada. La fe rompe las cadenas, la fe rompe las limitaciones, la fe rompe las jaulas. Y fíjate lo que nos enseñan diferentes héroes de la fe. Pero quiero traerte a escena todos ellos en esta mañana. Miren, primero dice Hebreos capítulo 11, abre tu Biblia, no vamos a leer todos los pasajes, solo vamos a leer 2 después, pero quiero enseñarte lo que dicen algunos de ellos. Mira lo que nos enseña Abel en el capítulo 11 de Hebreos. Abel nos enseña que la adoración que le agrada a Dios es la ofrenda dada en fe. No es dar conforme a lo que tengo, sino conforme a lo que creo. Escúcheme bien. Y es algo que tenemos que comenzar a hacer. Dejemos como cristianos de dar conforme a lo que tenemos y comencemos a dar conforme a lo que creemos. Porque la diferencia que hubo entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín es que Abel dio una ofrenda con fe y Caín dio una ofrenda con incredulidad.
Posiblemente la de Caín era mucho más grande, era mucho más maravillosa, era mucho más asombrosa. Pero Dios no está pidiéndote una ofrenda. Dios no está pidiéndote algo que sea dado conforme a lo que tienes, sino en fe. Pero eso llévalo a todas las esferas. La próxima vez que venga tu jefe a pedirle algo, no le des lo que le vas a dar porque es lo justo o lo que debes hacer o porque es lo que vale tu sueldo, pero comienza a darle a tu jefe algo que tenga que ver con fe. No sé si hay alguien que me ha entendido. La próxima vez que tu esposa varón venga a reclamarte algo y decirte necesito esto, tú le vas a decir sí, te lo voy a dar, pero no te voy a dar de lo que tengo, te voy a dar de lo que creo en el nombre. No sé si hay alguien que me está entendiendo. Y esto es lo que Abel nos enseña. En otras palabras, tú y yo no estamos condicionados por lo que tenemos, sino que estamos condicionados por lo que creemos. Dios no dijo te voy a usar con lo que tienes. Dios te dijo te voy a usar con lo que crees. Aleluya. ¿Pueden entenderlo? Esto nos enseña Abel. Enoc, el que caminó con Dios, nos enseña que si uno cree no verá muerte. Qué locura, ¿verdad? Pero Enoc iba caminando con Dios y decía no me voy a morir, no me voy a morir, no me voy a morir, dice la Biblia. Y dice que llegó un momento que Enoc, sin darse cuenta, estaba tan metido en Dios que los pies se le comenzaron a despegar del suelo. Y que siguió caminando y subiendo y llegando a la misma presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que sus ojos no vieron muerte. ¿Sabes lo que dura la muerte en un cristiano, en un creyente? Dice la palabra de Dios que la muerte es como un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabes lo que va a durar la muerte en tu vida? En el momento que tú y yo nos moramos, va a durar esto. Parpadea. Esto va a durar la muerte. Porque la muerte no tiene poder sobre nosotros. Dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos estaremos con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Aleluya. ¿Dónde está muerte a tu aguijón? Dice Pablo. ¿Dónde está? No hay. Miren, ¿saben qué nos enseña Noé? Noé no importa. Noé nos enseña, no importa la magnitud de la catástrofe que puede venir a tu vida, sobrevivirás con toda tu casa si puedes creerle a Dios. No importa, se levante lo que se levante, porque tu fe te hace único y te hace exclusivo, como Noé con toda su familia. ¿Cuántos dicen amén? Abraham y Sara, ya les he dicho lo que nos enseñan. Pero déjame decirte algo, mujer. Que hayas perdido la menstruación no quiere decir que no puedas tener hijos, porque Sara la perdió y se quedó embarazada. En otras palabras, escúcheme bien, vamos a llevar esto. Es que donde la ciencia dice que no, hay un Dios que todavía dice sí. Si eres capaz de creerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que quizá la ciencia te haya dado un diagnóstico, quizá la ciencia te haya dicho ya no puedes, quizá alguien te ha dicho eres muy viejo para hacer lo que tienes que hacer, quizá alguien te ha dicho a ti ya se te ha pasado el tiempo, pero donde el hombre dice que no, Dios todavía dice que sí. Aleluya. Eso es la fe. Eso es la fe. Arráncale a Dios un sí. Miren, yo me imagino a Dios diciendo, yo creé al hombre para que a cierta edad dejaran de dar hijos. Y me imagino a Dios Padre luchando con lo que Él había creado en nosotros. Porque el hombre no podía tener hijos toda su vida. Dios nos creó perfecto. Él paró la fábrica de hacer niños en un momento, porque sabía que cuando la gente se hace mayor no podía guardar tanta atención ni tenían tanta fortaleza para tener hijos. Pero había un hombre que había recibido una promesa, que no podía tener hijos. La Sara pierde la menstruación, al otro se le cae todo. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Dios tiene que estar peleando en los cielos. Yo creé al hombre para que a cierta edad no pudiera dar fruto. Yo creé al hombre y lo diseñé de esta manera, pero había un viejo abajo diciendo, lo voy a tener, lo voy a tener, lo voy a conseguir, voy a tener mi hijo, voy a tener la nación. Dice, Él me dijo que sería una nación grande y así es como va a ser. Lo sigo creyendo. ¿Y sabes qué pasa? La fe rompe
toda mentalidad y cambia la situación. ¿Sabes qué hizo Abraham y Sara? Le arrancaron a Dios. Tengo que hacer el milagro, aleluya. Y ¿sabes qué, iglesia? No importa la situación en la que estás, comienza a creer y arráncale el milagro a Dios hasta que suceda, aleluya. Así de sencillo. Apláudele a Él. Miren, Isaac, Jacob y José nos enseñan que por la fe pueden marcar el destino de sus hijos y la nación. Esos tres dice que bendijeron a sus hijos y sus hijos bendijeron a la nación. Déjame decirte una cosa, tu hijo no está diseñado para morirse en las drogas, tu hijo no está diseñado para perderse. Quizá aparenta eso, quizá está pasando eso, pero déjame decirte, papá y mamá, comienza a bendecir a tus hijos basado en la fe que tienes y comienza a declarar que Dios los levantará, que Dios hará algo nuevo, que ellos van a ser profetas, van a ser maestros, van a ser siervos de lo alto y algo poderoso va a suceder con ellos. Escucha, el destino de un hijo no se le cambia a la universidad, se la cambia en la fe que los padres tienen por él en la casa. ¿Saben cuántos universitarios fallecieron antes de terminar su carrera? Porque no hallaron fe en la casa. Estos hombres de la antigüedad me apasionan, ¿sabes? Y déjame ser honesto, hallará fe Dios en medio nuestra. Y yo estoy dándoles esto para que alguno de ustedes se levante. Yo tengo la fe de José, yo tengo la fe de Abraham, yo tengo la fe de Noé. Quiero contarles algunas más. Moisés, yo quiero tener la fe de Moisés. Yo estaba preparando esto, Hebreos 11, y decía, Señor, qué lejos estamos. Que no podemos pagar la luz y ya nos vamos a arruinar. Que nos sale un bulto y ya tenemos cáncer. ¿Es verdad o no? Miren, Moisés nos enseña que por la fe lo que no puede pasar, pasa. Eso es lo que nos enseña Moisés. Que no hay obstáculos para ser libres. Que si tú deseas ser libre, prepárate porque el mar se te va a abrir. Que si tú deseas ser libre, prepárate porque los muros de Jericó van a caer delante de tus ojos. Que si tú quieres ser libre, prepárate porque ejércitos delante de ti van a ser desbaratados y derrotados en el nombre de Jesús. Moisés me enseña que lo que no puede pasar a través de la fe, pasa. Dile al que tienes al lado, algo grande va a pasar. Yo lo creo en esta mañana. La prostituta, la fulana, la guarrilla de Rahab. No, esa es una guarra. En Hebreos capítulo 11, Dios escribe Rahab, la ramera. Bueno, no dice ya la ramera porque Dios se había olvidado de lo que fue, pero habla de esa mujer llamada Rahab. ¿Y sabes qué me enseña a mí Rahab? Que no hay nada suficientemente imposible que la fe no pueda alcanzar. Que de toda una ciudad donde había mucha gente fantástica, Dios decidió salvar a una prostituta que se llamaba Rahab, porque echó un lazo de color rojo que simbolizaba la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, y por su fe ella alcanzó la salvación. Y Rahab nos habla desde la eternidad diciendo, si yo fui salva, tú puedes ser salva también. Y luego dice de gente como David, Jefté, Sansón, Gedeón, Samuel y todos los profetas. Mira lo que dice Hebreos 11:33. Dice, por la fe conquistaron ¿qué? Reinos. Hicieron justicia. ¿Alcanzaron qué? Gloria a Dios. ¿Y taparon bocas de qué? Versículo 34 dice, apagaron fuegos impetuosos. Daniel en el
en el horno de fuego. ¿Sabes? Daniel me enseña que es posible sobrevivir aunque la vida te prenda fuego con las circunstancias. Dice, evitaron filo de espada. ¿Sacaron fuerzas de dónde? Oh, no me digas más, pastor, yo no puedo. Comienza a declarar que de donde no puedes vendrá algo grande. De Belén, la ciudad más pequeña, de la cosa más insignificante, Dios hará el mayor de los milagros. Porque Dios no trabaja en mis fuerzas, Él trabaja en las suyas. Y sigue hablando de todos estos. Dice, hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos, ¿qué? Extranjeros. ¿Sabes qué? Deja de pelearte para ganar con la gente que tienes alrededor. Cambia la estrategia, comienza a tener fe para ganar. Es tiempo que la iglesia comience a creer que toda esa gente hoy que no tiene fe, que por eso se suicidan, abortan, están en pro de la eutanasia, de la ideología de género, de todas esas cosas, el poder de Dios es mucho mayor que lo que ellos tienen para ser cambiados, y que algún día vendrán a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. No sé si hay alguien que me está entendiendo. Pero sabes, la historia no termina ahí. Hay un versículo más adelante que habla sobre las fantásticas mujeres. Diga conmigo, mujeres. Porque parece que solo hemos visto a Rahab, ¿verdad? Pero había más. Y nos cuenta algo que a mí me trastorna. Pero me trastorna de una manera. Y quiero relatarse. Esas mujeres, sus esposos habían salido a la guerra, a pelear por Israel. Habían sido asesinados. Y la noticia llega a casa. Le dice, María, tu esposo ha muerto, te lo van a traer. Juana, tu esposo ha muerto, te lo van a traer. Y cada vez que terminaba una guerra en Israel, y eso cuenta la Biblia, y es una de esas historias que no contamos mucho, pero cada vez que había una guerra o había una persecución y morían hombres justos de familias que amaban a Dios, les anunciaban, traen a tu marido, lo traen en una camilla, está muerto, para que prepares el funeral. Y los soldados mensajeros llegaban a las casas de las judías y le decían, viene tu marido, está muerto. Y dice la palabra de Dios, usa unas palabras poderosas, pero ellas renunciaban a la muerte. Y dice la palabra de Dios que mientras ellas esperaban en casa, estaban diciendo, han matado a mi marido, lo han matado en la guerra, yo me voy a quedar sola, mis hijos se van a quedar solos, no sabemos qué vamos a hacer. Él es la fuente que nos provee, que nos ayuda. Yo lo amo con todo mi corazón. Y dice que mientras esas mujeres estaban orando, esas mujeres comenzaron a adorar. Ellas comenzaron a creer que conforme su marido entrara por las puertas de su hogar, se levantaría con el poder de la resurrección de los muertos. Y dice Hebreos 11, léalo en su casa y lo va a descubrir, ese versículo tan pequeño que habla sobre las mujeres, que las mujeres estaban en casa diciendo, yo no acepto que mi marido entre muerto a mi casa, yo no envié a mi marido a morir, yo envié a mi esposo a ganar, y yo hoy declaro que cuando él entre por esa puerta, él se levantará de esa camilla resucitado de entre los muertos y volverá a vivir, y será el padre que siempre hemos tenido, será el esposo que siempre hemos tenido en casa. Y dice la palabra de Dios que llegaban esos hombres a la casa que habían muerto en la batalla, y Dios los levantaba, porque habían unas mujeres que renunciaban a lo que había pasado, renunciaban al problema, renunciaban a la tragedia, renunciaban a la circunstancia, y tenían tanta fe que sus maridos resucitaban. Y después dice el versículo, dice, y los que no resucitaban eran porque las mujeres decidieron que ellos estarían mejor con Jesús que en sus casas. Esa era la fe que había antes. ¿Qué nos está pasando? ¿Hallará fe?
Pastor, es que no pagué lo de la luz, me la van a cortar. Me han echado en mi trabajo y no sé qué va a pasar ahora. Saca los cheques que Dios te ha dado y dile: Señor, yo tengo la moneda. Aplaude al Señor. Termino con esto. La mayor expresión de fe es ser quien Dios nos llamó a ser. Esa es la mayor expresión de fe. Es ser quien Dios nos llamó a ser. Por eso en este día, ¿sabes a qué nos ha llamado Dios? A creer. Termina Hebreos capítulo 11, léanlo en casa, yo se lo estoy resumiendo. Y entra Hebreos 12. Dice: por lo tanto, como si estuviéramos en un gran estadio y ustedes somos los jugadores de este tiempo, teniendo en derredor tal nube de testigos. No está ahí en la grada mirándote a ti, diciéndote: hey, que no pasa nada. Moisés está en el otro lado gritando y diciendo: Manuel, los mares se abren, los ejércitos son desbaratados y las murallas se caen. Tenemos un montón de esas mujeres que no recibieron a sus muertos, sino que los recibieron resucitados, gritando desde las gradas y diciéndote: hey, créele a Dios con todo el corazón, que yo lo he visto con mis ojos. Tenemos a una Rahab que está gritando desde ese estadio y diciéndonos a nosotros: hey, no vuelvas a creer jamás que Dios no puede cambiar el corazón de una persona, porque Él me lo cambió a mí. No sé si hay alguien que me está entendiendo. Tenemos a dos viejitos como Abraham y Sara diciendo: no hay nada imposible para aquel que cree. No sé si hay alguien que me está entendiendo. Pero tenemos que ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Y antes de ser evangélicos, antes de ser españoles, antes de ser de este mundo, Dios nos llamó a ser creyentes. Gente que cree lo que Dios dice. Porque si yo amo a Dios, yo tengo que creer lo que Él está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, te doy otra frase que es la anterior. Repita conmigo. Diga: no hay nada. Es la de antes. No hay nada suficientemente grande que anule la fe. Vuelve a repetirlo: no hay nada suficientemente grande que anule. No existe nada más grande que la fe. Si tú crees, lo que venga se vendrá abajo. Vamos a ponerse en pie. La pregunta que Jesús nos hace hoy: ¿hay fe en tu corazón? Yo tengo que ser honesto con ustedes. Pero yo he tenido unos meses que el mundo se me venía encima por una serie de situaciones, por la presión en la que estoy. Y usted a lo mejor no lo nota, o los que están más cerca mía lo pueden notar. Y sí, son muchas cosas. Las cosas de la iglesia, pagar todo lo que tenemos que pagar, Global Fest, los congresos.
Nos hemos quedado sin local en la ayuda social en Torrevieja y necesitamos el local. Tenemos otra vez, como que se ha levantado otra vez, y estos gobiernos corruptos queriendo perseguir otra vez la radio. Y luego en mi casa ha habido una situación complicada. Para los que hagáis conjeturas, mi esposa y yo nos amamos mucho y con nuestros hijos, o sea, la familia está bien. Son cosas externas. Nos han ocurrido una serie de cosas que, tengo que ser honesto con vosotros, estos últimos meses parecía que se me desbarataba todo. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasa si yo te amo con todo mi corazón? Y Dios me habló y me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que se te ha olvidado creer. Y yo decía, pero Señor, si yo te creo. Sí, pero dice, no estás creyendo en medio de la situación que estás viviendo que Dios va a hacer un milagro o que yo voy a hacer un milagro. Porque hay algo que se nos olvida a veces y es creer. ¿Alguien dice amén? Al culto no se nos olvida venir. Y si se te olvida, tranquilo que ya los consolidadores te van a llevar. Orar, pues no se te olvida, porque si no oras te sientes mal, ¿verdad? Adorar al Señor no te olvida. Pero ¿sabes qué? Dentro del mundo en el que estamos viviendo a veces se nos olvida creer. Y se nos olvida más de lo que pensamos. Y viene el diagnóstico médico y empezamos a alertarnos y a sentirnos mal. Y no nos damos cuenta que ese diagnóstico vino para que tú pudieras sacar tu cheque de fe y decir, oh, ahí viene mi milagro. ¿Alguien dice amén a lo que estamos diciendo? Y que a veces esas cosas nos suceden para que comencemos a darnos cuenta que Dios ya nos dio cada uno de esos milagros, pero tenemos que activarlos. Que tenemos que ser capaces de relacionarnos con lo que esperamos ver. Porque estamos demasiado relacionados con la enfermedad, con la muerte, con la crisis, con la tragedia, pero no nos relacionamos con lo milagroso y lo sobrenatural. Y déjame decirte una cosa, si no crees, el matrimonio que tienes fracasará y volverás a casarte, y el siguiente fracasará y volverás a casarte, y el siguiente fracasará. ¿Sabes por qué? Porque la única forma de salvar un matrimonio es a través de la fe. Que si hoy te sientes frustrado, mañana volverás a sentirte frustrado, porque la única forma de superar la frustración tiene dos palabras muy sencillas y son fe. Que fracasarás una y otra vez hasta que no decidas creer. Que por más que intentes hacer un negocio, por más que intentes hacer algo, y hay algunos de ustedes aquí que viven de fracaso en fracaso y tú dices, no sé por qué, pastor, estoy cansado, cada vez que intento algo fracaso me sale mal. ¿Sabes por qué? Porque se te olvidó el ingrediente más importante, y es comenzar a creer que esta vez va a salir bien en el nombre de Jesús. Contra viento, contra marea, no importa lo que salga la circunstancia, como Noé, no importa si hay un diluvio universal, yo y mi casa nos vamos a salvar. Porque la fe ve lo que será. Escúcheme bien, la fe ve lo que será. La fe te va a llevar donde nunca antes estuviste. Por eso te cuesta tanto reconocer o saber qué es la fe. Porque la fe te va a llegar a un momento de tu vida que un día soñaste pero nunca estuviste. Que la fe te deja hacer lo que no puedes hacer. Y que la fe es la forma de dar la orden a lo próximo que tú vas a ver. Si tú vas a ver un milagro, comienza a tener fe y comienza a relacionarte con aquello que vas a ver en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Hebreos 12 termina diciendo que muchos de ellos se quedaron a las puertas de la promesa, viéndola con sus ojos. Tienes que verlo. Dios lo va a hacer. Y yo sé que hay gente en este lugar que sí, que está creyendo y tu fe se te ha desgastado, ¿verdad?
pastor, ya son muchos años creyendo esto. ¿Verdad, Carmen? Tantos años creyendo que mi familia va a venir a los pies de Cristo y todavía no han venido. Y cada vez la cosa está peor. Pero yo hoy sigo creyendo que lo que un día comencé a creer, Dios lo va a hacer. Porque lo que va a salvar a mi familia va a ser la fe que tengo por ellos. Que quizá llevas años clamando por tus hijos están apartados. Que algunos de ustedes creen que la forma de salvar a sus hijos es diciéndole a los líderes de jóvenes que hablen con ellos, es trayéndole a la reunión. Sí, eso es muy importante, pero papá, mamá, no me sirve de nada cuidarlos a ellos si tú no tienes fe. Porque la fe tiene que nacer en ti para que puedas creerlo. Y quizá hoy estás con la fe desgastada. Déjame decirte una cosa, yo tengo en este momento fe que hoy te renueva Dios la fe sobre tu cuerpo. Y viene una renovación de fe sobrenatural. Y que ahora que has descubierto los cheques que tienes, es más, si te atreves a ser un valiente, cuando llegues a casa, hazte un libro de cheques. Y ponle a uno el nombre de sanidad, ponle al otro el nombre de provisión, ponle a otro el nombre de salvación, ponle al nombre al otro y al otro y al otro y al otro. ¿Y sabes qué? Haz como le dije yo a mi mujer, porque Dios hace lo mismo. Mi esposa hace un par de semanas gastó uno de esos cheques. Y me dijo, ¿qué hago con el cheque? ¿Lo rompo? Digo, no, vuélvelo a guardar en la chequera por si otro día lo vuelves a necesitar. No sé si hay alguien que me entiende. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que Él hace con nosotros. En esta ocasión quiero presentarles algo que sé que va a ser emocionante para usted. Y es la nueva app que tenemos. Una app que usted puede descargar en Play Store de Google o también en el iTunes de Apple. Está ya disponible. Y lo más interesante de todo es que hay una parte donde usted entra en los mensajes y cada devocional podrá verlo diariamente sin tener que acceder a un montón de páginas web, y sencillamente desde la app podrá verlos. De esa manera también vamos a estar más conectados. Hay un muro social donde usted puede escribir y donde podemos estar juntos, aunque quizá lejanos, pero a la misma vez juntos. Así que te animo a buscar esta app, Río de Vida, en el App Store o en el Play Store, y espero que te emociones como nosotros lo estamos. Dios te bendiga.